Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a la continuación de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a hablar de algunas de las propiedades de transformada de Laplace para prepararnos posteriormente en el análisis de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera de primer orden o segundo orden, que es donde más se usa la transformada de Laplace. No siendo más, comencemos. Primero véase cuál es la definición. Se define la transformada de Laplace de una función como la integral de 0 más infinito de e a la menos st f de t de t, siendo esta pues una función que depende única y exclusivamente de s y s pues mayor a 0. De acuerdo a esta definición, si se aplicase la transformada de Laplace para la suma de dos funciones, se obtendría esto de acuerdo a lo que tenemos en la ecuación 1. Si separamos las integrales, puesto que la integral de la suma es la suma de las integrales, se llegaría a lo que aparece en la ecuación 3, y recordando que la transformada de Laplace de f de t es esto que tenemos aquí de acuerdo a la definición y a la de g de t es esto, entonces llegamos a que la transformada de la suma es la suma de las transformadas, es decir que es lineal ante la suma. Ahora bien, si tenemos el producto de una función por un escalar, se obtiene esto de acuerdo a la definición de transformada de Laplace. Luego, como la integral de una constante por la función es como la constante por la integral, se puede sacar esta de aquí y llegamos a esto. Pero obsérvese que esto ¿qué es? Esto es la transformada de la función f, y por tanto se dice que la transformada de una función multiplicada por una constante es igual a la constante por la transformada de la función. Obsérvese el caso de la derivada. Bueno, por definición se sabe que la transformada de la derivada es simplemente esto que aparece acá, pero lo que nos interesa es realmente dejar todo en función de f de t, es decir, en la transformada de f de t. Si se hace integración por partes y se escoge u' como f' y z como e a la menos st, entonces llegamos a esto que aparece aquí denotado en 10. Aquí no aparece un signo menos, ¿por qué? Porque al derivar z nos va a salir un menos s y por tanto pues nos va a quedar positivo aquí con la integral. Luego, si se evalúa estos intervalos, pues en el infinito, si esta función, digamos, diverge más lento que esta, o converge también a 0, entonces, si lo evaluamos en el infinito va a ser 0. Y ahora, si lo evaluamos en 0, que no tiene que ser necesariamente un número neutro, es decir, no tiene que ser 0, pues nos queda esto. Y como se sabe que es superior menos límite inferior, pues se tiene esto en forma negativa y nos queda entonces que la transformada de la primera derivada es como s veces la transformada de la función menos la función evaluado en 0. Ahora hágase el mismo análisis con respecto a la segunda derivada, pues podemos aplicar el teorema anterior que hallamos, pero suponiendo que ahora nuestra función f pues va a ser f' y nuestra función f', f doble prima, entonces llegamos a esto ya lo teníamos. Pero si volvemos a aplicar ese mismo teorema que encontramos antes, llegamos a esto que aparece acá, y luego se puede organizar esto como la transformada de la segunda derivada es igual a s cuadrado por la transformada de la función original menos s por la función evaluada en 0, la original, menos f' de la función evaluado en 0. Bien, ahora podemos hacer el mismo análisis pero para la n-ª derivada. Entonces, si se hace la transformada de Laplace para esta n-ª derivada, se tiene esto que aparece aquí, ¿correcto? Si hacemos integración por partes escogiendo f n-º de t de t como nuestra función u' y pues la función exponencial como z, se llega a esto que aparece acá. De nuevo colocamos la misma condición de que en el infinito pues se haga 0 y que en t igual a 0 pues sea cualquier número, pero convergente por supuesto. Y simplemente si repetimos esto cuanto n veces, pues llegamos a este teorema que aparece aquí. Listo, ya tenemos digamos algunas de las propiedades que competen a la derivada. Obsérvese que aquí aparece el término n-1 menos k y aquí el término k. ¿Por qué? Porque a medida que fuimos analizando por ejemplo esto, obsérvese que s va disminuyendo a medida que aumenta la derivada. Por eso se coloca en esa sumatoria como un término cruzado. Bueno, ahora ¿qué pasaría si la transformada de Laplace la derivásemos con respecto al parámetro s? Es otra pregunta también válida.
Bueno, pues hacemos la primera derivada, nos aparece un menos 1 elevado a la 1. La segunda derivada un menos 1 elevado a la 2. Y obsérvese que aquí nos aparece un t y aquí nos aparece un t cuadrado. Luego, si se hace n veces esa derivada, se llega a esta conclusión, que es lo mismo de decir que la transformada de la función f de t multiplicado por t a la n por menos 1 a la n es lo mismo que la n-ª derivada con respecto al parámetro s de nuestra transformada. Bueno, ahora veamos qué pasaría si nuestra función f de t está multiplicado por una exponencial. Bueno, pues por definición de transformar Laplace nos aparece esto, y luego nos quedaría esto que nos aparece aquí. Como ya se ha visto, de alguna manera la evaluación de los límites pues va a depender mucho de lo que haya acá. En últimas es como si yo estuviese haciendo la transformada o evaluando la función en s menos a, para ser más preciso, por esta potencia que se tiene aquí. A continuación pues daremos una tabla donde aparecen los resultados, la linealidad de la transformada de Laplace ante la suma, ante el producto por un escalar, qué es lo que ocurre cuando se hace la transformada de la primera derivada, qué es lo que ocurre cuando se hace la transformada de la segunda derivada, qué es lo que ocurre cuando se hace la transformada para la n-ª derivada, que es lo que se tiene aquí. Obsérvese una cosa, aquí aparece como n-1 y es lógico, ¿por qué? Obsérvese que aquí la suma aparece hasta f' y aquí hasta f, es decir, que no va a llegar a tener, digamos, la potencia de la n-ª derivada, sino que siempre va a estar un rango abajo. Y bueno, pues estas dos propiedades que también son fundamentales. En el PDF asociado a este video aparecen varios ejercicios resueltos donde van a ver la aplicación de estas propiedades. Bueno, hagamos algunas transformadas de unas funciones elementales, por ejemplo con t a la n, siendo n un número entero positivo, ¿sí? O un número natural, para ser exacto. Si se hace integración por partes al menos una vez, se llega a esto que aparece acá. Cuando se evalúa en 0, esto va a dar 0. Y cuando se evalúa en infinito, se sabe que la exponencial decae más rápido que lo que crece t a la n, entonces también va a dar 0. Y por tanto, se llega a esto de aquí. Si se vuelve a hacer integración por partes, se concluye de nuevo exactamente lo mismo, pero ahora va a aparecer n por n-1. Luego, si se repite este proceso hasta agotar la potencia, vamos a tener n por n-1 por n-2 por 1 de la integral de 0 a más infinito de e a la menos s t de t, lo que nos lleva a decir que la transformada de t a la n es igual a esto que aparece aquí, pero obsérvese que esto ¿qué es? Esto es un factorial y por tanto la transformada se puede expresar como n factorial sobre s a la n más 1. Ahora, si se va a hacer la transformada de la función coseno, aquí lo que se puede recurrir es hacer integración por partes, pero en este caso se va a integrar e a la menos st, y se va a derivar coseno a la omega t, haciendo pues digamos la respectiva integral y reemplazando acá, se llega a esto, porque aquí se mantiene el signo menos, porque aquí cuando integren va a aparecer un signo menos, y cuando deriven aquí va a aparecer también un signo menos. Entonces al multiplicar estos dos va a aparecer un más, y por el signo menos que lleva por la técnica de integración que estamos usando, que es integración por partes, pues va a quedar de nuevo con signo menos. Listo. Si de nuevo se hace integración por partes, se llega a esto que aparece aquí. Obsérvese que cuando se evalúan en infinito esto va a dar 0, y cuando se evalúa en 0 pues también va a dar 0. Entonces se llega a que la transformada de mi función se va a poder expresar como esto que aparece aquí. Obsérvese que aquí tengo la transformada de la función original, ¿no? Entonces la paso al otro lado, se llega a esto, se opera algebraicamente, se llega a esto, y finalmente se concluye que la transformada de coseno se puede expresar de esta manera. Ahora hágase lo mismo para la función seno. Bueno, integración por partes, llegamos a esto que aparece aquí, y obsérvese que esto es la transformada de coseno, pero ya la conocemos, ¿no? Luego, si ya conocemos la transformada de coseno, ¿que quién era? Era s sobre omega 3 o omega al cuadrado más s al cuadrado. Se reemplaza aquí, se opera algebraicamente y se llega a esto que aparece acá. Este término nos va a dar 0, por supuesto. Sí, nos va a dar 0. Y listo, pues ahí ya tendríamos la transformada de nuestra función. O sea, simplemente reemplazamos
y se va a la S y queda multiplicado por el omega que aparece acá. Eso es una cosa, digamos, elemental, ¿no? Bien, ahora hágase la del seno hiperbólico, se tiene esto, integración por partes, como de costumbre. Bueno, acá como pueden ver se aparece un más. ¿Por qué? Porque la derivada de seno hiperbólico va a ser coseno hiperbólico positivo y la integral de la exponencial va a seguir siendo negativa y bueno, aparece esto aquí. Obsérvese que acá pues vamos a tener que pedirle cierta condición a esta integral porque se supone que el seno hiperbólico está relacionado con exponenciales. Entonces tenemos que exigir que W sea menor a S para que la integral sea convergente. Y se llega a esto que aparece aquí. Vuélvase a integrar por partes. Se llega a esto que aparece acá. ¿Correcto? Y luego, si se opera algebraicamente, porque aquí cuando se evalúa en 0, no nos va a dar 0 como en el caso de seno hiperbólico, sino que nos va a dar 1. Entonces nos va a quedar positivo, nos queda omega S cuadrado. Pues esto de nuevo va a irse hacia 0. Todo esto evaluado en el infinito. Y luego, pues si se opera algebraicamente, es decir, esto se pasa aquí a restar, se llega a lo que aparece aquí. Y finalmente se llega a que la transformada de seno hiperbólico es como W sobre S cuadrado menos omega cuadrado. Si se recuerda, algunas identidades de las funciones complejas, ¿no? También se puede hacer esto desde la función seno, es decir que si tenemos en cuenta que coseno de i omega es como coseno hiperbólico, pues bueno, vamos a poder llegar a ese tipo de cosas, pero sin recurrir a variable compleja también se puede hacer lo mismo. Recordando la transformada del coseno hiperbólico que aparece en la ecuación 44, esta, ¿cierto? Pues ya conocemos cuál es la transformada de seno hiperbólico, pues fácil. Aquí tenemos la transformada de coseno hiperbólico. Listo. Pues reemplazamos y llegamos a esto. Luego se simplifica el W y el S y aparece lo que necesitábamos. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada a este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Nos veremos en una próxima ocasión para seguir trabajando este tipo de problemas. Hasta una próxima.